Y lastimosamente volvemos nuevamente a ensuciar esta cuenta hablando, sí, de un poco hombre, de Carlos Antonio Vélez. En esta ocasión, yendo en dirección a los últimos señalamientos que hizo este pseudo periodista acerca de la última convocatoria de Néstor Lorenzo para las eliminatorias, afirmando en medio de su preocupación por la selección para que no haya rosca en la tricolor, que no está de acuerdo con algunos llamados a la misma, es decir, con James Rodríguez, con Juan Fernando Quintero, con Jerry Mina, con la convocatoria de Santiago Arias y de Wilmar Barrios, utilizando el sarcasmo en su cuenta de Twitter para poner entre comillas que esta era la supuesta renovación de la tricolor. Y entonces aquí nace la gran pregunta: ¿será que deberíamos darle la veracidad que le da el colombiano promedio a las palabras de Carlos Antonio Vélez? Pues cuestionémosla así, con algo que el colombiano promedio muy poco conoce lastimosamente, con la argumentación, la investigación. Y empecemos, ¿por qué no?, con el caso Iván Ramiro Córdoba, sí, ex selección Colombia y campeón de Champions con el Inter. Y es que para los que no sepan, Iván Ramiro Córdoba era el capitán de la tricolor hace algunos años, hasta el 2007, donde se perdió el radar de la misma y volvió nuevamente al 2010. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque esto tiene que ver con Carlos Antonio Vélez. Pues bien, en sus últimas declaraciones afirmó que hubo un periodista que efectivamente lo excluyó de la selección, que lo limitó, que dijo que no podía volver si no le pedía unas disculpas, señalando así con sus palabras que todo el inconveniente nació a partir de que él no aceptó una entrevista de uno de los corresponsales en donde está este pseudo periodista. Todo esto dándose al finalizar un partido en el Inter en donde el colombiano había perdido el encuentro. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Que el colombiano no solamente fue vetado de la selección, sino que a su vez, para volver a la misma, tendría que pedirle unas disculpas a Carlos Antonio Vélez. Es decir, que este tipejo exigía que Iván Ramiro Córdoba, uno de los referentes de la selección en aquel entonces, tenía que pedirle unas disculpas porque él simplemente se molestó porque no le aceptó la entrevista a uno de los corresponsales donde él trabaja. Que ya todos sabemos que fue una excusa perfecta para sacar a Iván Ramiro Córdoba de las convocatorias, teniendo en cuenta que quizá querían enroscar a otros jugadores de la liga porque habían unos dineritos extras por los cuales sus jefes ganaban y bueno, él también se le daba una comisión. Pero las pequeñas cosas de pseudo periodista y poco hombre con Carlos Antonio Vélez pues no terminan ahí. Y es que, como ya todos lo sabemos, Carlos Antonio Vélez trabaja para RCN y sus filiales, es decir, trabaja para la familia Ardila Lule. Ahora muchos se preguntarán, ¿pero esto qué tiene que ver? Simplemente trabaja para ellos y punto. Pero no, la cosa no es tan sencilla como simplemente trabajar para ellos, porque como ya todos lo sabemos, incluyendo a otros periodistas más, pues Carlos Antonio Vélez tiene que opinar a favor de ciertas percepciones o de ciertos intereses económicos, que sumándole también la familia Char, si no crean que estos honorables hombres se quedan por fuera. Pues nuestro querido Carlos Antonio Vélez aprovecha los espacios deportivos y los espacios de transmisión en donde comenta los partidos del poderosísimo fútbol profesional colombiano para darle propaganda a los candidatos, sí, de estos empresarios. Todo esto teniendo en cuenta que tal palo tal astilla, es decir, Carlos Antonio Vélez es un poco hombre y pseudo periodista y pues su hijo no se podía quedar atrás, a lo que siempre sus opiniones están sesgadas justamente para favorecerlos a ellos. Recordando así mismo, y para los que no sepan, que Luis Carlos Vélez está casado con Saicha. Entonces, hasta el momento, y como lo podemos ver y a través de las evidencias que les estoy mostrando, pues podemos ir analizando el criterio de Carlos Antonio Vélez, llegando así mismo a acomodar algunas piezas que por lógica empiezan a engranar, como es el caso de las convocatorias que hacía Reinaldo Rueda. Normalmente no eran criticadas. Las convocatorias de Reinaldo Rueda eran casi perfectas y cuando llamaba al Rifle Andrade, entre algunos otros jugadores de la Liga Colombiana que no se encontraran aptos y disponibles para jugar al más alto nivel con la selección, pues el tipo no discutía ninguna de las convocatorias y cuando llamó la lista de jugadores para esa Copa América de 2021, pues simplemente dijo que estaba probando el equipo. Si fuera sido Peckerman, estaría exigiendo, sí, que ganara el torneo. Dejándonos así ver, y como creo yo que todos lo estamos entendiendo, que no le caía a Reinaldo Rueda porque este enroscaba a algunos jugadores que junto con Yesurún, la federación, se prestaban para esta corrupción. Reinaldo Rueda era partícipe de eso y Reinaldo Rueda tenía que ver con los amiguitos de la familia Char. Puede ser. Por lo que llegamos así, en la mano de los argumentos y también de ustedes, que efectivamente a Carlos Antonio Vélez pues no le interesa la selección. Le interesa la selección siempre y cuando hayan beneficios económicos y cuando no estén estos, pues a tirarle hate, a caer encima de los que no facilitan el negocio. Un ejemplo de eso son las críticas venenosas que siempre tuvo con José Peckerman y ahora con Néstor Lorenzo. Es por eso que en definitiva las palabras de Carlos Antonio Vélez en muchas ocasiones siempre tienen que ser dudosas. Y que al igual que su hijo, vende su opinión, vende su honor, vende su país y respeta esta camiseta por unos cuantos billetes en su cuenta bancaria. Sí, en definitiva nadie, pero absolutamente nadie debería darle veracidad a las palabras de este poco hombre, porque eso es lo que es.